A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como es habitual, nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya nos acompaña Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día, muy amable. Qué gusto, José, nuevamente por aquí. Un interesante documento presentó hace unos días el Instituto Peruano de Economía a propósito de los 5 años de la pandemia COVID-19, ¿no? 9 indicadores que establecen que después de la pandemia todo cambió en nuestro país. ¿Cómo un poco graficar esta situación? No, así es, José. De hecho, la semana pasada se cumplieron 5 años de pandemia, que fue un fenómeno muy particular en el ámbito de la salud, y así lo llevamos como al ámbito de la economía. También fue un evento muy particular que cambió la dinámica de lo que se veía, lo que era la economía peruana del 2019, juntando indicadores sociales, indicadores de desempeño económico, a lo que viene a ser la figura de la economía peruana del 2024. Entonces, la figura cambia totalmente luego de la irrupción de la pandemia, y es a raíz de ese suceso que desde el Instituto Peruano de Economía tratamos de hacer un resumen de algunas áreas que se han configurado para mal, sobre todo. Y bueno, y aquí me gustaría como empezar con alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, comencemos con el tema laboral, por ejemplo. ¿Cuánto cambió esto? El ámbito laboral en particular cambia bastante en la medida en que las medidas de confinamiento que se dieron en el 2020 llevaron a una paralización de actividades, y toda esta paralización de actividades tiene efectos sobre lo que es la contratación laboral, y no solo fue una paralización, fueron continuas paralizaciones que no permitían dar regularidad a si había una continuidad en las actividades económicas, ¿no? Y ya todo esto configura que la recuperación termina siendo muy gradual contando desde el 2020. Y si pudiéramos dar alguna figura centrándonos solo en lo que es Lima Metropolitana, el empleo adecuado, que vienen a ser como los mejores trabajos, los trabajos mejor remunerados, antes de la pandemia abarcaba 3.5 millones de limeños. Y hoy en día, el 2024, existen como 200.000 empleos adecuados menos, que estamos hablando de 3.3 millones. Entonces, ahí, en ese indicador nomás, se puede ver un deterioro luego de 5 años. Ya. Ahora, no se ha logrado recuperar el poder adquisitivo. Tampoco, el poder adquisitivo tampoco se ha logrado recuperar, y eso es un cúmulo de entre un deterioro de la calidad del empleo, y ahí le tienes que sumar otro tema. Entre 2022 y 2023 hubo presiones a los precios muy significativas, y eso continuó deteriorando lo que es el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces ahí también hay algunos factores que sumar. Otro factor, el tema de pobreza, anemia, desnutrición, que han sido uno de los elementos que en prepandemia de una u otra manera veníamos recuperando, a paso lento, pero veníamos recuperando. ¿Cómo ha ido marcando, cómo marcó la pandemia y cómo estamos en la actualidad? Ahí, este punto, de hecho, José, el que mencionas, está muy ligado al primero que mencionábamos del ámbito laboral, porque el deterioro en el ámbito laboral termina como marcándote la pauta, marcándote la figura a lo que es la figura social, la radiografía social del país. Entonces, este deterioro en el ámbito laboral te termina llevando a un deterioro en el ámbito social. Y acá un dato que me gustaría resaltar es que desde el 2020 existen como más de 3 millones de peruanos que ingresaron a una situación precaria, a una situación como llamamos de pobreza, y no han logrado salir desde ese año, casi ya 5 años después. Ya. Ahora, el otro tema, el tema de la educación, ¿cómo nos afectó y cómo estamos ahora? Bueno, ahí igual que las actividades económicas, la educación es un servicio muy particular. ¿Ya? Estábamos muy acostumbrados a que la presencialidad sea como la normalidad, y fue una irrupción un poco brusca la que llevó la pandemia, de tratar de ser compensada con algo de virtualidad o brindar el servicio un poco más no remoto, en un formato no remoto. Pero esto, ya 5 años después, podemos evaluar que los rendimientos en áreas como matemáticas se han deteriorado.
hay muchos menos niños con rendimientos satisfactorios en temas de matemáticas. Y entonces, viendo esa figura 5 años después, podemos como hacer una catarsis, un resumen de que esa virtualidad, esa eventual virtualidad, no pudo como compensar todo lo que son los aprendizajes que requiere. En el sector salud, ¿qué indicadores tenemos? Prepandemia y cómo estamos ahora, si hemos logrado recuperar. En el ámbito de la salud tenemos una particularidad que de hecho la pandemia como sobredimensionó las necesidades de la población en este ámbito e implicó el hecho de que muchos más peruanos como postergaran durante este periodo de pandemia algunos temas de salud y ya en el periodo post pandemia se requiriera como una mayor demanda por medicamentos, mayor demanda por atención médica, y ahí es que podemos ver que hay una mayor demanda por servicios de salud. ¿Y esto tuvo un impacto en las familias, mayores ingresos y de menos ingresos? Sí, sobre todo el hecho de que estos mayores gastos en salud terminan cubriendo una mayor parte de los ingresos, y es ahí donde las personas más vulnerables como se ven más afectadas. Ahora, antes de la pandemia hablábamos de una recuperación del sector turismo. ¿Hemos logrado esa recuperación o todavía tenemos cifras que llegar para poder llegar ya a un nivel más óptimo? Mira, hay algo que me gustaría destacar, de hecho, sí, José, es que la figura de la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez se basó en la idea de que el turismo en el país, antes de la pandemia, venía creciendo significativamente, lo cual demandaba... Se proyectó en función a ese crecimiento que teníamos antes de la pandemia, prepandemia. Efectivamente, que era una dinámica un poco creciente de la llegada de turistas. Entonces, esa particularidad es a partir de la pandemia que cambia totalmente la figura. Porque pensemos en el hecho de que hubo confinamientos durante 2020, 2021. Aparte de eso, el turista que hubiera querido llegar tenía restricciones a temas de vacunación, tenía que llenar algunos formularios administrativos para poder ingresar al país. Entonces, eso desincentivaba mucho el turismo. Y ya, como te decía, todas estas restricciones, más juntándolo con el tema sanitario, deterioró en gran medida lo que es el arribo de turistas de 2020, 2021 y pensemos también ligeramente en 2022. Y si ya, como te decía, antes de la pandemia teníamos como que arribaban al país 4.4 millones de extranjeros, hoy en día al cierre del 2024, 5 años después, llegan como 1.000 millones menos. O sea, tenemos un déficit de nivel prepandemia en cuanto al turismo, y bastante marcado. Y muy marcado, y muy marcado. De hecho, en el informe destacamos el hecho de que si analizáramos como la llegada de turistas al principal centro turístico que tiene el país, que es Machu Picchu, tampoco se termina de recuperar. Ahora, y otro tema que también estaba observando en estos indicadores es el tema fiscal, el tema del déficit fiscal, ¿no? Y ese es un tema bastante delicado, ¿no? O sea, no hemos logrado recuperar, muy por el contrario, estamos gastando más a pesar que nuestros ingresos, o sea, no hay, digamos, un equilibrio. Ahí, muy parecido a uno de los primeros temas del ámbito social, hay una suma de otros factores. Pero pensemos solo en lo que fue la pandemia. ¿Ya? La irrupción de la pandemia derivó en mucho mayores gastos de manera repentina por parte del gobierno. Todo lo que fue tema de contención, tema de poder contratar mayor médicos, lo que fueron las transferencias monetarias a las personas más vulnerables, entre algunos otros, ¿no? Entonces, hubo un salto entre 2020 y 2021 en lo que fue el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y lo que gasta el gobierno, ¿no? Luego se fue moderando un poco, pero ya luego empezaron a entrar otras consideraciones. Ya hacia 2023 y 2024 se sumaron otros factores como el hecho de requerir mayor gasto para poder contener lo que fue el fenómeno del Niño del 2023, luego un poco también de mayor gasto para poder tratar de acelerar un poco la economía entre fines del 22, inicios del 23, y todo eso nos llevó a un mayor déficit fiscal. Entonces, si pusiéramos como cifras el 2019 y el 2024,
Estamos hablando de que el 2019 la brecha entre ingresos y gastos era como 12.000 millones de soles. Y ahora imagínate la figura del 2024 sea más que triplicado. Estamos hablando de una brecha entre ingresos y gastos del sector público de 38.000 millones de soles. ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes respecto a los siguientes años, si sigue esto? Desde el Instituto Peruano de Economía creemos que esta tendencia hay un piso que lo marcan los años precedentes. ¿Ya? Y hacia los próximos años se podría moderar un poco, pero no se terminaría como de ajustar del todo. Y hay un tema que me gustaría destacar. De hecho, entre 2023 y lo que fue 2024, el gobierno incumplió su meta de déficit fiscal, lo que había anunciado que iba a ser la brecha de sus ingresos y de sus gastos, lo incumplió 2 años consecutivos. De manera preliminar, pensamos que este sería un tercer año de incumplir esa meta fiscal, lo cual implica que las finanzas públicas se han deteriorado y, número 2, mucho o igual de importante, que la credibilidad fiscal desde el gobierno y el Ministerio de Economía está un poco mermada. Ahora, hay un tema que ustedes le han puesto bastante énfasis en este informe, ¿no? Y el crecimiento de las economías ilegales, el crimen organizado, ¿no? O sea, tanto en el nivel prepandemia y como estamos actualmente, ¿no? Entonces, y esto incluso señalan que en los últimos 5 años el narcotráfico y la minería ilegal han crecido sin ningún tipo de control, ¿no? Pero además agregan que afecta tanto a la seguridad pública y el desarrollo económico del país. Ese tema tiene una particularidad porque de hecho es de los temas que más coyunturales se tornan hoy en día. Creo que la población cada vez se ve un poco más afectada y esto, como tú mencionas, es algo que venía creciendo poco antes de la pandemia. Pero si ya aterrizamos a lo que fue 2023 y 2024, todos los indicadores de inseguridad ciudadana se han ido deteriorando y creo que es mucho más palpable desde el ciudadano de a pie. Y si tuviera que, ahí me gustaría resaltar algunas cifras, analizando las cifras que publica la policía, lo que fue extorsiones y homicidios se han multiplicado desde el 2019 al 2024. Un poco más acentuado en este último tiempo, estos últimos años, pero lo que eran extorsiones se han multiplicado por 5 veces lo que era 2019. Y lo que era homicidios se ha multiplicado 2 veces, lo cual considero que no es menor. No, es una cifra bastante preocupante. Sí, es muy preocupante, es muy preocupante. De hecho, este es uno de los temas que mayor deterioro considero que presentan a la fecha. Ahora, ¿qué lado positivo nos dejó en todo caso la pospandemia, ¿no? La inclusión financiera puede ser una de esas, digamos, una innovación que hemos tenido en el país. De hecho sí. Ya luego de haber mencionado todos los puntos un poco más flacos, un punto que es importante destacar es que la particularidad que tenía la pandemia de que los contagios se podían dar a través de contactos, del contacto entre personas, derivó en que una mayor cantidad de gente termine optando por lo que es utilizar las billeteras digitales. Pensemos en las más comunes, Yape, Plin, que desde el 2020, 2021 tuvieron una aceleración muy marcada. Y entonces ya todo lo que fue este periodo de pandemia y con un mayor uso de billeteras digitales nos lleva al hecho de que hoy en día es muy común que en el día a día cualquier ciudadano termine utilizando su billetera digital para realizar el pago más común. Pensemos en los pagos en bodegas, supermercados, y ahí también me gustaría destacar alguna cifra. De hecho, lo que eran los usuarios de Yape en 2019, que tenía pocos años de haber arrancado, hasta lo que fue 2024 se multiplicaron por 5 veces. Y ya aterrizando lo que es la cobertura de Yape al cierre del año pasado, ya cubre casi la mitad de la población adulta. Y creo que la tendencia podría seguir hacia adelante. Es un indicador bastante marcado. El tema de inflación. Tuvimos unos picos de inflación preocupantes, pero ya nuevamente estamos retomando un nivel que tuvimos pre-pandemia. Sí, ahí es importante resaltar que la inflación se encuentra administrada desde el Banco Central, es regulada por el Banco Central y
ahí el Banco Central tiene una meta de que al cierre de cada año la inflación se ubique en un margen alrededor de 2%, Claro. un margen predecible, lo cual es adecuado para la estabilidad monetaria. ¿Pero qué pasó? Si pensamos en periodos como el 2021, 2022, 2023, la inflación salió de este margen. La inflación salió de este margen, generó presiones sobre los precios y de hecho eso fue muy notorio en las últimas cifras de pobreza. Muchos de los ciudadanos no podían cubrir lo que era una canasta básica, Claro. y eso derivó un incremento de la pobreza. Entonces, en este periodo 2022-2023 hubo presiones inflacionarias. ¿Qué temas había detrás? Nos podemos poner a pensar en lo que era como conflictos geopolíticos, lo que fue la guerra de Rusia con Ucrania, que incrementó los precios de los alimentos a nivel mundial, y Perú no fue la excepción. Luego otros temas, algunos problemas en las cadenas de suministros a través de transporte marítimo, también que coincidieron en ese periodo. Entonces nos llevan a presiones de precios, pero que ya fueron superadas más recientemente, ¿no? Y la inflación desde el Banco Central como ya se encuentra en su rango meta que es predecible y nos asegura como la estabilidad monetaria del país. Luego de haber abordado cada uno de estos temas, de estos rubros, Miguel, en definitiva, como dicen ustedes en el informe, ¿no? La pandemia lo cambió todo en el país. De hecho, sí, y es el mismo punto con el que habíamos empezado. La pandemia cambió en gran medida lo que era la figura de la economía peruana en 2019 a lo que es la figura de la economía peruana al 2024. Y si tuviéramos como que resumirlo, al 2024 tenemos una economía peruana con un crecimiento un poco más acotado, unos menores flujos de inversión privada, flujos un poco más lentos de inversión privada, y esto tiene algunas consecuencias en lo que era la contratación laboral, los indicadores de pobreza, y a esto hay que sumarle el hecho de que es una economía ahora con un poco margen de inclusión financiera, pero también es una economía con algunos índices de inseguridad ciudadana más elevados. Entonces, todo este combo de sectores, de áreas, nos derivan en lo que es la figura de la economía peruana al 2024. Muy bien, Miguel, yo te agradezco la amabilidad que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. No, muchas gracias a ti, José, por la oportunidad. Muy mal, conversamos con Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE.